buenas tardes. Comienza el Café de Periodistas de hoy lunes, un día marcado sobre todo porque hoy se cumple justamente un año cuando se decretó o cuando entró, en este caso, el estado de alarma, el primer estado de alarma en España por el COVID-19. Era cuando se declaraba la pandemia en este país. Don Pedro Martín, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Un año después, don Pedro, nosotros al menos seguimos aquí, usted también, desde ese año. Cuando dices nosotros te refería yo a mí también, ¿no? Yo lo entendí así. Efectivamente. Pues sí, la verdad es que un año en el que ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Pensábamos que ese 14-15 de marzo del año pasado, también sería porque éramos bastante crédulos, ¿no? Con las explicaciones que daba este gobierno que negó por activa y por pasiva que esto fuera a desencadenar lo que desencadenó a nivel mundial, y evidentemente una vez desencadenada la pandemia, luego fue la crisis socioeconómica que está lastrando tanto a nuestra sociedad, ¿no? Hablaremos y vamos a profundizar. También vamos a saludar a Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal, Jorge? La verdad es que, Valentín, yo no sé si tú, sinceramente, dímelo, hace un año esperabas que llegáramos a esta fecha, es decir, un año después, prácticamente igual. Para nada, porque mire, yo hoy además lo estaba recordando hablando con alguien, que cómo nos hemos acostumbrado en este año a un montón de cosas, es decir, lo del confinamiento, a hacer deporte por hora, sí. No sé, ¿se acuerdan cuando las mascarillas valían 2 euros? Cada mascarilla, la quirúrgica. Hemos pasado por un montón de cosas. Apuntarte para que te guardaran la mascarilla en la farmacia. En la farmacia. Pero inicialmente los precios que tenían, ¿no? Y menos mal que el amigo, el señor, el que lleva la pandemia en España, Simón, dijo que no eran necesarias. Sí. Bueno, primero dijo que no eran necesarias, después mira, las tenemos todo el mundo. Y nos hemos acostumbrado a llevarlas y ahora hasta nos olvidamos de quitarlas, salvo algunos que no se las llevan. Pero, por ejemplo, yo lo que no pensaba es que tuviésemos las vacunas con tanta rapidez. Porque al principio de la pandemia se hablaba de que a lo mejor tardarían 2 años entre que hacían todo, pasaban los todas las fases, todas las pruebas. Hablaban de año 2 meses, mínimo. año 3 meses. Sí, lo que se tarde mínimo. para otra vacuna. Mínimo. Por eso, bueno, nosotros lo que queríamos también hacer un homenaje a todas esas víctimas, porque también ayer nos teníamos la mala noticia, Pedro, que fallecía una mujer relativamente joven, 49 años, precisamente de COVID-19. También su marido, su pareja, en este caso también lo padeció, pero lo superó rápidamente. Y su hija, lo tuvieron los tres, la niña, la mujer y el marido. Lo tuvieron los tres al unísono, que curiosamente ingresaron al marido y la mujer y la hija estuvieron en la casa, posteriormente le dieron el alta a él y tuvo que entrar en el hospital Macarena y desgraciadamente ayer falleció. Sí, bueno, una persona bastante conocida, sobre todo en ciertos ambientes de la isla de Lanzarote. Nosotros en homenaje a esta, porque ella ha sido la víctima número 45 de COVID-19. En homenaje hemos hecho este vídeo recordando el año prácticamente que ha durado hasta hoy la pandemia. Nadie hacía presagiar a principios del 2020 lo que Lanzarote y el resto del mundo iba a vivir. Una epidemia de un coronavirus llegaba desde la provincia china de Wuhan y se extendía por todo el planeta hace exactamente un año, y el gobierno español decidía confinar a la población. En un principio se creía que por 2 semanas, que finalmente serían casi 100 días. Lo primero fue el pánico y el asalto a los supermercados, donde las estanterías de productos como papel higiénico, agua y determinados alimentos quedaban completamente desabastecidas. Lo primero en cerrar fueron los colegios, pero luego cualquier actividad no básica vería cerradas sus puertas y por tanto su actividad. En la primera ola en Lanzarote los casos fueron relativamente pocos, pero la población aplaudió la labor de unos sanitarios mal dotados de equipamiento para luchar contra una pandemia terrorífica. Con la gente en sus casas, medios de comunicación como Lanzarote Televisión salían a la calle con sus cámaras para mostrar a los vecinos el vacío de las calles y la sensación posapocalíptica que se mostraban en imágenes como esta. Lanzarote quizás haya sido el lugar de todo el territorio nacional más castigado económicamente. El cierre de hoteles y por tanto la falta de turistas para
paralizaba la sociedad y se convertía en la isla más castigada proporcionalmente, sobre todo en materia de empleo, viendo cómo más de la mitad de su población activa no trabajaba al estar en paro o en ERTES. 365 días después de la declaración del estado de alarma, España y por tanto Canarias y Lanzarote ha asumido como el que más las normas sanitarias como mascarillas, distancias e higiene, y las restrictivas, siendo la isla que más tiempo ha tenido las limitaciones de la fase 4. Ahora se ha vuelto a un número casi inexistente de casos de COVID y se espera que el ritmo de vacunación se acelere para tratar de llegar al verano con más del 70% de la población vacunada. Bueno, la realidad es que quedan 12 personas en el hospital de Lanzarote con COVID. Es verdad que hay más en sus casas, que tienen oficialmente la enfermedad, pero creo que no superamos a los 70. Hay 70 en casa y 2 en el hospital. Sí, somos 82 casos lo que hay ahora mismo en la isla de Lanzarote, 12 en el hospital, 8 de ellos de los que están en el hospital creo que siguen en la UCI, y el resto son los que están en la llamada planta COVID. Son datos realmente esperanzadores. Hoy vamos a hablar después con José Luis Aparicio, que es el director gerente del hospital y de los centros de salud de la isla de Lanzarote, para hacer un repaso con él precisamente de este año. Y vamos a volver, por lo tanto, a esto, pero antes, hasta que venga y se incorpore José Luis Aparicio, la noticia, Valentín, que ha sorprendido a todo el mundo ahora, ha sido precisamente, en este caso, el paso que ha dado Pablo Iglesias, sí, el presidente de Podemos. Se va a presentar como candidato, en este caso, para la Comunidad de Madrid. Ha sorprendido y ha cogido a todo el mundo con el paso cambiado. Sí, él, bueno, publicó en redes un vídeo que dura unos 8 minutos, un poquito más, en el que explica por qué. Dice que en ese vídeo dice que se lo ha comunicado a Pedro Sánchez, pero al parecer Pedro Sánchez se lo comunicó minutos antes del vídeo, con lo cual la sorpresa para Moncloa, para el gobierno, para el Partido Socialista, que es el socio de gobierno, ha sido, bueno, como para todo el mundo, bastante grande, ¿no? Y esto abre un montón de incógnitas porque de entrada ya deja como sucesora a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, para la presidencia del gobierno, y de alguna forma ya la catapulta para ser la próxima candidata de Pero con respecto a eso, Valentín, presidencia. Es curioso que este señor dimite, porque yo no sabía que se tenía la potestad siendo vicepresidente segundo del gobierno o siendo miembro del gobierno. Yo pensé que los cargos, una vez que dimite alguien del gobierno, lo nombra el presidente. El presidente. El partido. Presidente. El presidente nombra a su equipo. Y este señor ya ha nombrado a la vicepresidenta. Hombre, yo creo que es un pacto, pero tiene que nombrarlo el presidente. Y un presidente, donde dices tú, y donde, Jorge, donde tú crees que no se le había comunicado, pues hombre, que yo sepa, lo comunicó, creo que en el último minuto se lo comunicó. ¿Y entonces cómo se sabe que hay vicepresidenta? Pedro Sánchez le comunica, vamos, lo que hace Pablo Iglesias es proponer él a Yolanda Díaz como presidenta. Eso es otra cosa. Hombre, lo que es lógico es que si estando en un pacto, no sea Pedro Sánchez el que nombre a la vicepresidenta cuando es un cargo que te Podemos. Que le correspondía. En cualquier caso, precisamente con Yolanda Díaz es donde menos problemas tiene para eso es la de las mejorcitas que ya tiene una de las mejores valoradas de Podemos con diferencia. De Podemos no, de todo el gobierno. Y de todo el gobierno también, bueno, creo que la más valorada del gobierno es la de ministra de Defensa. Pero en cualquier caso, esto fue lo que dijo en ese vídeo, en la parte final del vídeo, Pablo Iglesias. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. A la derecha no se la frena con partidos de tránsfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar a Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista, bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos. Bueno, pues esas eran las palabras, las últimas de ese vídeo que comentaba precisamente Valentín Avillaner, que hoy sorprendía a toda España y cogía con el paso cambiado, sobre todo al Partido Popular, porque habrá que todavía que reposar esta noticia, pero es evidente
que sinceramente hay que reconocer que ha sido una jugada de estas que le gusta mucho a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, más que gobernar en sí mismo, lo que le ha gustado siempre a él son las elecciones, hacer estrategia, en fin, todo este tipo de cosas es lo que realmente a él siempre le ha gustado. Y sobre todo coger por sorpresa, hacer cosas que nadie esperaba. Y es una de las cosas que ha hecho, en vista de que nadie quería presentarse en su partido con ciertas posibilidades porque el problema que tiene Podemos en Madrid es que podía desaparecer. Tiene solo 7 diputados. 7 diputados en Madrid. Tiene más Madrid tiene más diputados. La candidata pesa un procedimiento judicial sobre ella. Y puede ser inhabilitada también. Sí, pero además de todo eso, es que no llega ni al... La anterior candidata. Tiene el peligro principal que corre es que no llegara al 5% de los votos, que es lo que exige para poder tener representación en la Asamblea de Madrid. Y si eso fuera así, imagínense, un Podemos sin representación en Madrid sería ya confirmar lo que muchos consideran que va claramente ese proyecto por a la eso baja, pide, ¿no?, la confluencia con la izquierda, con Más Madrid, con Íñigo Errejón. Lo que pasa es que yo el primer problema que veo ahí es que precisamente Íñigo Errejón está donde está ahora y Pablo Iglesias sigue en Unidas Podemos por un problema también que hubo de egos, ¿sabes? Se mire como se mire, era un problema también de egos y de personalidades y de mucho capital. Más Madrid tiene mayor representación que Podemos en la Asamblea de Madrid, ¿no? Sí. Y después dices tú que el PP, que si lo coge a pie cambiado, Ayuso ya cambió el lema desde ayer a hoy, lo cambió sobre la marcha. Socialismo y libertad, ese ya quedó caduco. Ahora comunismo o libertad. Rápido, tiene una agilidad. Y lo que ha dicho, que España le debe una porque se ha quitado en la misma a Pablo Iglesias de Moncloa. Bueno, España me debe una a mí, a Ayuso. Lo que es evidente es que se va a polarizar mucho ahora entre los dos bloques. El bloque sobre todo de derecha y de Vox, sobre todo, y del PP y Vox, y el bloque, en este caso, del Partido Socialista, que ha jugado a conservador, en este caso porque mantiene el mismo candidato. Gabilondo. Bueno, ya había ganado también las elecciones en Madrid, lo que pasa es que no fue suficiente para poder gobernar, pero lo cierto es que, sinceramente, yo creo que ha sido una jugada de 10 de Pablo Iglesias, porque es la única fórmula que va a tener para salvar los muebles Podemos y con muchas posibilidades incluso de conseguir un gobierno de izquierda en Madrid, cuando todas las encuestas están apuntando que iba a ser lo contrario. Ya veremos, queda mucho por andar todavía, pero sin duda, de momento salva los muebles para mí el partido de Pablo Iglesias en Madrid, que lo tenía muy complicado. Incluso en el PSOE estuvieron planteando si relevaban a Gabilondo y la ministra de Defensa. A la ministra de Defensa. No quiso, la señora claro, pero también era una apuesta importante. Pero por eso la apuesta de Iglesias es yo creo que es arriesgada, pero es bastante buena. A mí lo que es valiente, arriesgada y además trastoca, porque lo importante es que cuando algo, la inercia, él sabía que la inercia era cada vez más hacia el Partido Popular, pues ahora va a sacar a toda la gente de izquierda de Madrid, lo cual creo que va a complicar mucho. Ya no lo tenía fácil tampoco a la candidatura de Ayuso, pero habrá que esperar. Pero mira, estamos en pleno siglo XXI y los discursos son guerras civilistas. A mí no me gusta. Oyes a Pablo Iglesias en estos 8 minutos y habla de no pasarán los antifascistas. Después Ayuso diciendo que ahora comunismo, libertad. ¿Pero esto qué? Los superfascistas, los antifascistas. Quieren que gestionen, que le saquen, que les resuelvan los problemas. Eso es lo que quiere la gente. Pero ya están en campaña, está claro que desde hoy comenzó la campaña. Tú lo tienes demasiado claro que esto sea un revulsivo. Pablo Iglesias no por nada no ha conseguido unos buenos resultados desde que se presentó en las anteriores elecciones sacó un buen resultado, cuando se hablaba incluso del posible sorpaso. Pablo Iglesias, liderando el proyecto, ha ido para atrás, para atrás, para atrás y para atrás. A lo mejor en Madrid cambia la tendencia. Por el momento. No, lo que quiero decir sí, que es un buen candidato, pero habrá que esperar que le voten. Ahora mismo no creo que que ahora mismo el Podemos tenga un mejor candidato. Posiblemente Yolanda Díaz para mí podría ser la única que tenga el caché que puede tener Pablo Iglesias para una comunidad, es decir,
es que es el peso de una persona que había aspirado a ser hasta presidente del gobierno de España. Y que claro, además Yolanda Díaz tiene mejor prensa, digamos, Sí. o en Sobre las todo encuestas sale mejor. Porque en el caso de Irene Montero, si hubiese sido con Irene Montero, al ser su cónyuge, ya hubiese sido, pues eso, la diana, ¿no? Digamos, del resto de partidos. Bueno, y por la gestión que ha hecho, que a ver dónde está, digo yo. O la de Pablo Iglesias, que dicen ustedes que es un buen candidato. A ver, ¿qué gestión va a vender? Yo no digo que sea un buen candidato, yo digo que ahora mismo es el mejor candidato posible que tenía un partido que va a la baja, como es Podemos. Y Pablo Iglesias no se puede permitir, él y su partido, pero sobre todo él como presidente y líder, no se puede permitir el lujo de que Podemos no tenga representación en la Asamblea de Madrid. Claro, y además piensa una cosa, si fue el líder, fue el fundador, fue lo que fue él el que germinó Podemos. Efectivamente, su popularidad ha ido decreciendo, pero cuando lo del pisito, el casoplón famoso, hizo un referéndum entre los suyos y dijeron que sí, que se mantuviera, que no tenía por qué irse, con lo cual sigue teniendo cierta control del partido. Entre los suyos, pero que es importante, porque si no, yo creo que Podemos, no voy a decir que esté como Ciudadanos, que por cierto, al final, ¿en qué terminó Ciudadanos? En nada. Al final ha dimitido, creo que uno de los... Han dimitido tres. Tres. Dimitieron, digamos, las dos guardaespaldas, por decirlo así, de Inés Arrimada, los dos vicesecretarios generales, a los que se culpaba de alguna forma del fracaso de lo que va a ser la moción de censura en Murcia. Y hoy también ha dimitido Toni Cantó. Toni Cantó, el coordinador de la Comunidad Valenciana. Sí, es diputado. Deja su acta de diputado, dijo que le iba a ceder. Se va para la casa. Se va para la casa directamente. Alguien le preguntó, ¿pero va a ser como el otro, el que fuera secretario de organización, que se ha ido ahora al Partido Popular? Y dijo que no, que va a recuperar, digamos, su profesión, en este caso, de actor, ¿no? El que se fue, digamos, que fue el que fundó el partido, ¿no? El número 2 de Hervías, creo que Hervías, Hervías, secretario de Se parece mucho, me decía uno el otro día, me dice, mire, se parece mucho a Severino. Y es verdad que tiene un cierto toque. Severino, Prensa Recife. Prensa de Recife. No, pero me refiero físicamente, no. Para ser fiel a la realidad, me da a mí que el de Ciudadanos está un poco más gordo que Severino. Ahora teníamos que poner las dos imágenes enfrentadas. Bueno, pues después vamos a volver con la política nacional, pero ahora vamos a recordar un poco lo que ha sido este año de pandemia en la isla de Lanzarote y sobre todo vamos donde ha estado sobre todo la tensión y la presión ha sido sin duda en el hospital y en los centros de salud, en este caso en el Hospital General de Lanzarote Molina Orosa. Tenemos al director gerente, a don José Luis Aparicio. Buenas tardes, don José Luis, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, Valentín y Pedro. Don José Luis, pues hace un año yo creo que lo entrevistábamos más o menos, y en aquel entonces todo era desconocimiento, no nos vamos a engañar, no se sabía si iba a haber vacuna un año después, no se sabía si iba a haber virus o si iba a controlar. Lo cierto es que ha pasado un año y yo antes comentaba que más o menos en lo que es la situación del virus estamos más o menos igual que hace un año aquí en Lanzarote. Yo no comparto, es verdad que muchas cosas que no han cambiado mucho, pero hay otras muchas que sí. Por ejemplo las vacunas. ¿Quién nos iba a decir que en tiempo récord la ciencia sería capaz de crear una vacuna eficaz contra un virus nuevo que nadie conocía de nada? Eso es un super éxito. También las PCR, hemos pasado de no tener capacidad ninguna, cero pelotero, de realizar PCRs en Lanzarote a poder hacer 1.800 y pico. También eso hemos mejorado. En el caso mío concreto, la primera etapa, la primera ola fue un sufrimiento, fue una angustia tremenda, fue una angustia diaria para viendo llegar los barcos o no llegar los barcos en el muelle con los EPIs, para no quedarnos nunca sin EPIs. Nunca pasó, pero pudimos haber llegado a esa situación, totalmente nunca llegó. Hay muchas cosas que han mejorado mucho. La casuística de los pacientes enfermos. Antes de venir repasé un poco las edades de los últimos casos y en los últimos 20 casos solamente hay una persona mayor de 80 años que lo miré y no estaba vacunada. Estaba vacunada por temas personales, no por problemas personales de la persona, no por otra causa. José Luis, me expliqué mal. Yo lo quería decir que estábamos igual más o menos en el número de contagios que cuando empezó la pandemia, es decir, me refería al número. Ahora mismo estamos muy bajos de contagio. Estamos ya con cifras de 2, 3 personas los que están contagiándose en estos últimos días
que más o menos era lo que se contagiaron por esta época hace un año, ¿no? Jorge, y perdona, José Luis, y yo estoy peor que hace un año del oído. Si puedes subir un poquito más el volumen porque no estoy escuchando nada. Perdona. Bueno, Que estaba afónico. está afónico. Nada. José Luis, lo que me refería a eso, evidentemente ha cambiado tanto las cosas que ya se sabe mucho más del virus, se tiene vacuna, que era una cosa que no se creía que se iba a tener en un año, ya se ha vacunado una parte importante de la población más de riesgo de Canarias y de Lanzarote especialmente. Efectivamente hemos mejorado muchísimo en ese sentido. En este caso, quizás el tema de los fallecimientos, José Luis, es donde nos hemos, en esta última hora, la verdad que ha aumentado más de lo que se esperaba, ¿no? No es que haya aumentado, lo que pasa es que ha sido muy espectacular. Me explico. Si tú cuentas todos los fallecimientos que ha habido contra todos los casos que hemos tenido, haces la división, te sale que hemos tenido nosotros un 0,97% de pacientes de positivos fallecidos, 0,97%. Es verdad que la mayor parte de esto se han concentrado en la última etapa de la epidemia. Antes estábamos mucho mejor, 0,97. La media en Canarias, la mortalidad media es del 1,44. Nosotros 0,97, estamos ahí, está un poco por debajo, 1,44. Y en España es del 2,26, estamos bastante mejor. Pero es verdad que antes íbamos mucho mejor estadísticamente, estamos incluso mucho mejor que el resto del mundo y ahora estamos pues como el resto de las comunidades. Y hay una variante, José Luis, antes tú tratabas, no sé si de decir o te entendí yo porque se oía muy mal, que ahora, por ejemplo, lo que también ha cambiado es que los que ingresan en el último mes cada vez son más jóvenes, las personas que cogen el COVID, ¿no? Sí, en los últimos 20, más o menos, los últimos 20 pacientes, de estos hay solo una persona mayor de 80 años y esa persona en concreto no está vacunada por unos problemas que tuvo de salud en esos momentos, de tipos que no debo entrar en detalle porque son cosas personales de ella. Tuvo muy mala suerte y no se pudo vacunar. Y el resto son todas personas de 60 para abajo. Ahora mismo ha cambiado mucho la edad media y las edades de los pacientes que ingresan. Eso está muy bien, claro. José Luis, ¿puede hacer, no sé, porque a veces nos cuesta tanto, un ejercicio de memoria? En este caso, acordarte cuándo fue el primer paciente COVID y quién fue, no el nombre, pero refiero si se sabe algún dato, porque creo yo recordar que fue un extranjero. Fue una pareja de extranjeros al sur de la isla, creo que ella tenía una hermana, un hermano en Austria. Sí. Estoy hablando de memoria, mi memoria precisamente no es mi fuerte, mi mayor fuerte, ni la memoria ni la barba tampoco. Que efectivamente ella tenía un paciente, un pariente, un hermano, una hermana, creo que en Austria, sí, o en Suiza, o vamos, en Europa, que había sido diagnosticada recientemente de COVID. Entonces ella, bueno, todos los primeros síntomas y inmediatamente ellos mismos se aislaron, se autoaislaron en el hotel, prácticamente no avisaron para nada, porque llegaron ni la cafetería, ni nada, se autoaislaron y nos avisaron. Eso fue lo que evitó a ese hotel tener que cerrar, probablemente fue lo que evitó tener que cerrarlo como se cerró el de Tenerife, que ellos mismos fueron muy responsables y ellos mismos se autoaislaron. Inmediatamente se lió una buena, montamos el grupo de WhatsApp para esto y recuerdo ir creo que a la 1 de la mañana, a las 2 yo mismo personalmente, después de debatirlo un par de horas en el equipo junto con Salud Pública, junto con mi equipo, si era pertinente o no que alguien se acercara a hablar con la directora del hotel y fuimos como las películas estas de los espías del este, un coche ahí con luces apagadas en la puerta del hotel, 2 personas hablando bajito. Y sí, tengo que recordar y tengo que agradecer a la directora en cuestión, que siempre muy colaboradora, muy asustada, pero muy colaboradora, muy prudente, muy sensata, fue bastante sencillo. Y al día siguiente esos pacientes nos planteamos en una noche hacer el traslado a un sitio más discreto, una villa, más discreto, no más aislado del resto de las personas que están en ese hotel, pero en ese momento no se podía y se hizo el día siguiente. Yo le planteé hacerlo esa misma noche porque íbamos a tener mucha menos gente en los pasillos, menos gente en la calle, el riesgo de empezar con alguien, de contactos era inferior. Pero al final se hizo el día siguiente y estuvo todo muy bien. Y a nivel del hospital, ¿qué es lo que recuerdas tú de la presión sanitaria? Para ti, ¿cuál ha sido en todo este tiempo, en este año, los momentos más difíciles? Ha habido varios, ha habido muchos. La verdad es que ha sido todo un año, un problema, una angustia detrás de otra. Ha sido un calvario de un año. Pero quizás lo más preocupante fue al principio. Nosotros nunca nos quedamos sin EPIs, nunca.
porque hasta el primer paciente de La Gomera, la política de la consejería, de otras consejerías previas, era, si nosotros atendíamos una isla menor, un paciente de estas características, un ébola o lo que sea, lo estabilizábamos y lo enviábamos a un hospital grande. Entonces nosotros hacemos EPI para unas horas, para estabilizar y enviar, pero no para mantener a alguien una semana como vimos en La Gomera. Entonces cuando vimos que eso había cambiado, inmediatamente hicimos miramos el stock que teníamos de EPI material y vimos que no aguantaríamos una semana, 2 o 3 pacientes, y esa misma semana pedimos un montón de EPI, montones, de los cuales partes llegaron a tiempo, pero partes tardaron mucho en llegar. Una vez que la crisis se puso en marcha, lo peor fue la logística. Claro. Yo recuerdo todos los días mirar el stock, mirar el informe de stock y ver cómo bajaban mascarillas, cómo bajaban guantes, y sabía que el barco llegaba el martes y teníamos EPI hasta el viernes, teníamos 2 días, ya ahí avisando a otra gerencia, mira, ustedes tienen de sobra esto por si nos hiciera falta. Eso también fue muy positivo, hubo una gran solidaridad entre islas, y Fuerteventura necesitaba algo nosotros y nosotros podíamos dárselo. Lo que nunca hicimos fue ninguna gerencia de vestir un santo para vestir otro. Claro. Pero si se podía, sí que había intercambio de material, intercambio también de psicoterapia, de grupo también hubo muchas. Pero eso fue lo más angustioso, ver que tenías EPI hasta el viernes, y el barco llegaba el martes, y que si no llegaba el martes, a ver cómo nos arreglamos para que la gente pudiera trabajar con seguridad. Yeah. Eso fue quizás lo más angustioso. Después estaban los fallecimientos, claro. Claro. Pero los fallecimientos, y sobre todo también imagino el tema de la presión que sobre todo se ha vivido en esta tercera ola en el tema de la UCI. Sí, Pedro. José Luis, a mí me gustaría, yo voy a hacer 2 rápidas porque hay veces que se entusiasma y nos trae aquí para mirarlo a él, entrevistando, y yo voy a aprovechar. Yo también me rollo poco, así. Sí, ¿verdad? Primero me gustaría saber tu valoración con respecto a los profesionales, por quedarnos con algo positivo, a los facultativos, a todo el equipo que tienes bajo tu dirección, con tu equipo también. ¿En qué ha mejorado? ¿Para qué ha servido? ¿Qué es la parte positiva que te queda de todo el sufrimiento y supongo yo que alguna alegría que haya habido con este procedimiento? Este por un lado, en toda esta crisis del COVID. Empezar a hacer 2 preguntas. No, la segunda ya después la hago, porque si no me la quito también. Vale. No, vamos a ver, efectivamente, los profesionales, su gran mayoría, somos 3.000 empleados, y su gran mayoría somos gente con vocación, con ganas de mejorar, de prestar un servicio, es lo que nos mueve. Porque lo que es el dinero, desde luego que no, es la vocación y las ganas de prestar un servicio. Y eso se ha mantenido hasta el final. Yo sabía, me imaginaba que al principio sí sería como fue, que todo el mundo llamaría, escribiría para prestar ayuda, pero pensaba que con el tiempo, si eso se demorara mucho, y un año es mucho, las cosas se irían aflojando, pero no. Todavía a fecha de hoy la gente todavía tiene esa predisposición. Si hace falta montar no sé qué, pues cuenta conmigo, que hace falta. Esa vocación se ha visto bien reforzada, ha estado muy bien. Los profesionales han demostrado eso a nivel profesional, a nivel de estructura, de organización. Me llama la atención, por ejemplo, la flexibilidad. Yo nunca habría sido, hasta este año, nunca habría creído que el hospital fuera tan flexible, que de un hospital de 10 camas de UBI podríamos llegar a casi 50, o que de urgencias ha sufrido, porque lo han sufrido los trabajadores de urgencia, 5 estructuras diferentes en el mismo espacio, atendiendo a cada momento evolutivo. A mucha COVID, pues habrá que ocupar más espacio para eso. Hay menos, pues menos. Y eso crea siempre inestabilidad, ¿no? Hacer cambios rápidos y cambios a veces no bien explicados, crea inestabilidad. La flexibilidad, y después por parte de mi equipo, yo siempre soy enamorado de mi equipo y he demostrado pues lo que yo siempre he creído en ellos, ¿no? Inteligencia, sensatez, flexibilidad, imaginación, resistencia, porque no te creas, aquí todos nosotros hemos pasado por momentos muy de tirar la toalla, pero aquí seguimos. Voy a contar una anécdota que me pasó una vez. Bueno, hablé incluso contigo por teléfono. Lo digo para que vean la profesionalidad de mucha de la gente que estaba ahí. Yo fui a acompañar a alguien para hacerse una prueba de COVID y estaba José Luis mirando, ¿cómo se llama? Supervisando cuál era, poner la nueva metodología esta de no podías ir al hospital, te tenías que esperar en el parking, y veo a se llaman celadores, creo, ¿no? Llamándole la atención porque no sabía quién era. Dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? A ver, creo que pasó eso. Y después le dijiste tú, porque después me lo contaste,
que dicen, no, es que yo soy el gerente y estoy mirando cómo están las instalaciones. Lo digo por la profesionalidad que ha habido desde el primer hasta el último. Solía el tema de la, bueno, creo que así más o menos fue, a grosso modo. El tema de la vacunación, evidentemente, es milagroso que se haya conseguido el resultado positivo respecto a la vacunación en menos de 2 años, en prácticamente 1 año y muy poco, pero es verdad que estamos teniendo el hándicap de la llegada de vacunas unido a la polémica. Y yo te voy a decir que hoy, por ejemplo, hablé con un facultativo y me decía que desde su punto de vista la polémica con AstraZeneca es estéril, porque eso pasa, que hayan 2 fallecimientos de millones de dosis que se han suministrado, prácticamente no representa nada. Lo digo para aportar un poco de tranquilidad a la gente que está preocupada con esa vacuna, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora mismo, a fecha de hoy, hemos puesto aproximadamente 19.500 vacunas en general. Primera y segunda dosis son 15.000 primeras dosis y 4.500 2 dosis. Son 19.500. Esto es un 14% de la población. Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar el 70% en julio, a pesar de todos los pesares. Pero como bien dice Pedro, eso depende de la cantidad de vacunas que nos lleguen. Si no nos llegan, no lo podemos pinchar. Capacidad se ha demostrado ya, hemos podido poner 1.800 en un solo día. Si hace falta, volveríamos a repetir esos hitos. Pero claro, tienen que llegar. Esta mañana hablé con un compañero de servicios centrales y él me informaba que en abril estimaban que se podría quintuplicar la cantidad de vacunas que llegaban a España. Y yo asumo que si llegan a España 5 veces más, también llegarán a Canarias y a Lanzarote, con lo cual ese objetivo incluso se podría hacer más adelantar. Pero en principio julio sigue siendo la fecha que nos hemos propuesto para el 70% y la seguimos manteniendo siempre y cuando nos lleguen vacunas adecuadas. Trombosis, aquí vivimos 152.000 personas en la isla y trombosis hay todos los años unas cuantas, no sé si 20, 30, no sé, pero eso es algo bastante habitual cuando no es de miembros inferiores, es un tromboembolismo pulmonar, cuando no es otra cosa. 2 o 3 trombosis en 150.000 son mucho menos que 2, 3, 4 en 10 millones de dosis. La OMS o la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, no ve problemas, cree que incluso no es que proteja, pero que la proporción es inferior a las vacunas que la población general. En cualquier caso, siempre cuando hay una alarma de este tipo, se investiga, porque es lo propio, es lo prudente. Y ya, lo que se ha investigado, la Agencia Europea del Medicamento recomienda continuar con las vacunas. Es verdad que muchos estados, por el principio de precaución, principio de prudencia, hasta que no dijeran nada, han preferido bloquear ese lote, pero a fecha de hoy ninguno de los expertos, ni los que saben mucho, ninguna de las agencias han puesto pega a esa vacuna. Pero quizás el problema, José Luis, ha sido que hay países, ayer mismo creo que se incorporaba Países Bajos. Holanda, bueno, Países Bajos y Bélgica, creo, y Suecia. Irlanda pero también Dinamarca. dicen que son gente que no son muy proclives a la vacuna de ningún tipo, ¿eh? Me lo decía este mismo facultativo. Ya, lo que pasa es que quienes deciden eso también son, quiero decir, gente de salud pública que está, quiero decir, no lo decide una persona a nivel personal, sino son países que lo deciden la salud pública. Yo le quería preguntar a José Luis que, bueno, en todo este fin de semana todos los medios de comunicación han recogido pues eso, el balance de lo que ha sido este año, ¿no? Y la verdad es que hay imágenes impresionantes. A mí una de las que me ha impresionado mucho y de las que yo he participado es el de las 7 de la tarde saliendo al balcón, yo con mi hijo, los dos aplaudiendo, mi vecino tocando la guitarra o el piano, el Resistiré, veías a la gente de enfrente, es decir, eso es una imagen muy buena. Después decíamos, no solo hay que reconocerle el trabajo que han hecho, sino que además hay que reconocérselo salarialmente. Así que eso por un lado. Antes hablabas de y yo quería por eso reconocer el trabajo de los sanitarios, que es importante. Por eso me molesta que pasen cosas como lo de la OPE esta del 2018, que parece mentira que estén todavía muchos sanitarios como interinos durante años y años y con contratos, bueno, en muchos casos basura, ¿no? Lo que te quería preguntar, antes hablabas de la solidaridad entre islas, pero también ha habido insolidaridad. Quiero decir, porque yo recuerdo que en Lanzarote al principio las PCR no teníamos la máquina, ¿no? Creo recordar. Entonces había que mandarlas a Tenerife para tener los resultados. Os recuerdo también que, por ejemplo, creo que fueron vacunas que tuvieron que salir de Lanzarote e irse también a Tenerife. No sé si vacunas o materiales. Quiero decir, porque había una necesidad, se supone, en Tenerife. ¿También has notado que ha habido insolidaridad, a lo mejor, con nosotros, con Lanzarote? No. No. De hecho, tú lo estás describiendo muy bien. Nosotros cuando empezamos las PCR, las primeras eran manuales. Era microbiólogo, por cierto, el laboratorio, hay que agradecerle todo este año. Ha ido creciendo, ha ido superando sus propios límites. Antes pensamos que un 100 el PCR era algo inabarcable.
después pensamos que 500 era algo imposible, y ahora pues si hay que hacer 800 se hacen, no hay problema. Hemos pasado de trabajar por la mañana por la tarde, ahora mañana, tarde y noche, las 24 horas. El laboratorio ahí en un año ha habido un cambio radical en su forma de trabajar. Pero al principio, efectivamente, cuando teníamos pocas PCR, la primera máquina que nosotros compramos, además recuerden, eso fue también otro motivo de angustia, que teníamos la máquina aquí, pero hacían falta cierto material, unas pipetas y unas cosas, sí, que no hubo forma de encontrarlas ni en otros hospitales de Canarias, porque las tenían contadas, no podían enviarnos ninguna, ni tampoco en laboratorios privados. Buscamos por abajo, por debajo y por encima, y no hubo forma, hasta que llegaron las nuestras. Y también tardaron como semanas. Recuerdo también esa angustia de la máquina de PCR parada y no poder poner en marcha por 4 accesorios. Bien. Cuando no podíamos nosotros hacer nuestras PCR, se enviaban a donde hiciera falta. En principio se mandaban al Negrín primero, pero después el Negrín empezó a tener problemas también para poder absorber sus PCR, las de Fuerteventura y le pasamos a la Candelaria, que tenía una máquina mayor que la del Negrín. Son muestras de solidaridad, Era complicada la logística, porque era lo mismo coger ese PCR aquí mismo que mandarlo por las mañanas a primera hora, porque recuerden que había muy poquitos vuelos. Y después que llegaba allí, que desde allí tenía que ir a la Candelaria, tenía que estar todo muy bien hilado para que la informática no fallara en un sitio y perdiera la trazabilidad. Era muy complicado, nosotros preferimos hacerlas aquí, mucho más sencillo. Y una cosa, José Luis. Rápido porque no tenemos que ir, ya hemos echado la mirada hacia atrás. Yo quería preguntar por la mirada hacia adelante ahora, sobre todo la inmediata, que es Semana Santa. Ya desde Sanidad, desde el Ministerio de Sanidad, se reconoce que va a haber una cuarta ola, lo que va a ser mucho más suave que esta última que hemos tenido. O sea, ya cuentan con que la gente se va a desbocar un poquito ahora en Semana Santa. A ver, durante el año siempre hay amenazas. Nosotros hemos tenido la amenaza de Semana Santa el año pasado, carnavales, Navidad. La más importante, la amenaza más gorda es Navidad, por su propia idiosincrasia, ¿no? Son varios días de fiestas de entrañables, que la familia, fin de año, Navidad, se reúnen, de 10 en 10, toda Lanzarote de 10 en 10 se reunió esa fecha. Además, esos 10 podían ser diferentes, podían ir cambiando. Entonces, claro, sí, es muy difícil contener una epidemia. Semana Santa un poco diferente, por un lado, porque yo quiero creer que hemos aprendido un poco de la experiencia y la gente va a ser un poco más responsable. Por otro lado, no hay 2 o 3 días de estos que todo el mundo se reúne todos con todos. El resto de España, salvo nosotros y Baleares, están cerradas las comunidades autónomas, no debería venir demasiada gente. Reino Unido también hasta mayo así, creo que tiene un poco recomendado viajar fuera a sus ciudadanos. Bueno, aquí ahora mismo hay tenemos gente vacunada ya. Ahora mismo no hay brotes en las residencias, ni brotes ni pacientes mayores afectados. Hay factores, condiciones ahora que no estaban en Navidades, que pueden invitar un poco a ser un poco más optimistas. Pero cuidado, porque los optimismos ya sabemos a dónde nos llevan. Estuvimos muy bien antes de Navidades, quizá o seguro que hubo exceso de confianza. Eso fue uno de los motivos por lo que a partir de Navidades las cosas no nos fueran tan bien. Entonces hay que continuar en tensión. Bueno, en cualquier caso, José Luis, lo cierto es que hoy en Lanzarote hay unas 82 personas contagiadas, solo 12. Digo solo 12, que pues no digo que sea poco, pero bueno, tampoco en comparación con la gente que estuvo ingresada en el hospital, que hemos llegado creo que 60, 70 personas, ¿no? Llegamos a estar en un momento determinado. Bueno, pues 12 personas es una cantidad relativamente baja, ¿no? En cualquier caso, es verdad que todavía sigue habiendo mucha presión en la UCI, pero lo cierto, José Luis, es que yo creo que sí se puede decir, no sé si tú lo puedes decir, que por lo menos lo que se ha estabilizado de manera clara ya los contagios en la isla de Lanzarote. Sí, ya estamos ya en la cola final, si no estamos ya en el valle, en la meseta, entre 2 olas, estamos ya en la parte final, se ve muy bien las gráficas, ahora mismo estamos. Y llegar a 0 peloteros, eso no va a ocurrir. Eso ocurrió al final de la primera ola, cuando el confinamiento era total y no venía nadie de fuera. Si no venía nadie de fuera, no tienes casos nuevos. Una vez que tienes todos tuyos ya curados, limpios, por decirlo de una forma así. Pero las circunstancias actuales son diferentes. Basta con que venga un extranjero o un residente que viaje y vuelva, o una patera. Basta con que venga alguien para que te sume 7, 6, 4, 14 de repente, das tú asustado. Eso va a ocurrir de aquí a que esto se termine de solucionar o que venga la siguiente ola. De todas maneras, yo creo, José Luis, que sobre todo se ha aprendido muchas cosas también. En fin, se ha dado cuenta la gente, en fin, que hay cosas que a lo mejor nos pasamos en exceso. Primero nos equivocamos, yo creo, cuando dijimos todos o muchos que no era necesaria la mascarilla,
cuando ahora se ha comprobado que es necesaria, sobre todo, es necesario, siempre lo digo, en aquellos sitios donde no se puedan mantener otras medidas de seguridad, porque donde se puede mantener medidas de seguridad, la mascarilla no hace falta, pero evidentemente, como eso nunca se sabe muy bien, pues lo más aconsejable es que lo llevemos siempre, ¿no? Pero es verdad que hemos también aprendido el tema de la desinfectación. Bueno, está bien, pero parece que no es la principal causa de los contagios. En fin, yo creo que hay cosas. También se ha perdido cierto miedo, en el sentido del miedo que tú comentabas al principio. Oiga, que usted veía a un contagiado y parecía que había que tenerlo aislado porque no iba a matar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues las cosas ahora se han controlado y, en fin, yo creo que las cosas se han gestionado para mejor y, sobre todo, como usted bien ha dicho, José Luis, yo creo que ahora las circunstancias son muy diferentes, porque ahora las personas más de riesgo, por lo menos están ya vacunados, y eso, quiera o no quiera, en el tema de los fallecimientos, pues yo creo que va a ser más complicado, ¿no? Que se dé Yo, de todas maneras, con respecto a una de las reflexiones que hace, ¿y pues qué situación es la que te permite no tener mascarilla? Si estás solo, vale, pero el resto es obligado tener la mascarilla. No, que sí es obligado. Pero es que no hay ni una más, es que no hay otra situación. No, me refiero que lo que te quiero decir, que lo decía ayer Simón. No, yo pregunto. Simón, cuando él dijo, Fernando Simón, sí. Fernando Simón, cuando él dijo que no era necesario usar la mascarilla, hizo la reflexión de que efectivamente, dice, hoy tampoco es necesario, si usted guarda las medidas de distancia social, si no está haciendo nada con otras personas, en fin, pero evidentemente está claro que la mascarilla es lo que nos ha salvado en gran parte de que no haya más contagio, ¿no? Y que podamos seguir más o menos conviviendo, ¿no? José Luis. Muy bien. Pues nada, un abrazo, Un abrazo, como siempre, sí. y a ver si tenemos suerte en la Semana Santa. Yo creo que sí, sinceramente creo que sí vamos a tener suerte. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Pues un año después estamos con el COVID-19, todavía seguimos. Yo era sinceramente de los optimistas, yo creía que ya a finales del año 2020 pues ya tendríamos controlado totalmente la pandemia, no tanto por el tema de la vacuna, sino por el tema de que el virus en el verano y tal... Pero ¿quién iba a pensar, Jorge, por ejemplo, que haya ya como 4 cepas diferentes, claro, que alguna, la británica, la primera, que es más contagiosa? No, y sobre todo lo que yo, por la ignorancia, dentro de la ignorancia creí que como los virus de la gripe normalmente se coge estacionalmente, ¿no? Se coge en invierno y en otoño, pero no se coge en verano normalmente, ¿no? ¿Quién lo iba a pensar? Pues el que sepa de eso tiene que pensarlo. Yo no, porque yo no tengo ni... lo he dicho que un virus... No, yo no digo que ¿quién lo iba a hacer pensar? Pues hombre, si tú trabajas con virus, podrás saber si un virus muta. Digo yo, y se puede... Sí, no, pero ellos son los que tienen que pensar. Pero que la gripe también muta, pero no muta, es estacional, es decir, se coge en ciertas condiciones, con frío, con tal... Si no, no se coge. No, y lo que decíamos el otro día, la vacuna de Janssen, esta, la que te pone solo una dosis, lo que han dicho es que es la más perfeccionada de todas, porque es la que ya sabe cuál es la cadena ¿cómo se llama? Claro. de las nuevas cepas. Entonces esa es la mejor de todas. De la cepa, Bueno, vamos que tenemos a otro invitado. 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, pues ya tenemos al alcalde de Tía, José Juan Cruz Saavedra. Buenas tardes, don José Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Don José Juan, por aquello de que estamos aquí antes comentando el tema de Pablo Iglesias, que yo sé que a usted le viene un poco largo, pero simplemente por saber su opinión, ¿qué le parece que haya decidido irse del gobierno de España para presentarse como candidato de Podemos en Madrid? Usted ya sabe la respuesta, que a mí cuando me preguntan por candidatos de otros partidos políticos me limito a opinar poco. Cada partido tiene sus estrategias y hace lo que crea conveniente. Bueno, ya veo que no quiere hablar de este tema. Don José Juan, hay pleno mañana, ¿no? Sí, el pleno ordinario del mes de marzo en el Ayuntamiento de Tía. ¿Y qué destacaría de lo que va a llevar el grupo de gobierno? Porque después hablaré, porque tengo aquí las mociones que han presentado la oposición, pero del grupo de gobierno, ¿qué destacaría? ¿Qué llevan algo que usted cree que es interesante para el pueblo? Asuntos que van al pleno, yo le digo los asuntos. La modificación de la ordenanza fiscal del ISIO,
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actividades administrativas. Pero la modificación significa que va a poner la ordenanza, el impuesto, o que lo va a quitar. Ponerlo igual que el resto de los ayuntamientos de Canarias. Ya, pero usted sabe que le pedían que se lo quitaran, ¿no? Sí, pero usted sabe también que es el único municipio de Canarias que no cobra el ICIO desde el año 2014. Por lo tanto, vamos a estar en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones que el resto de los municipios, con un tipo impositivo incluso más bajo que algunos. También llevamos un reconocimiento extrajudicial de facturas del año 2020 que no fueron presentadas en el mes de diciembre, y al presentarlas en el mes de enero pues hay que reconocerlas y pagarlas, que buena falta hacen. Y además también se nombra el responsable del nuevo servicio de telecomunicaciones de telefonía fija y móvil en el municipio de Tías, con un nuevo contrato que le hemos adjudicado a Telefónica, y también se hace una modificación de crédito por un importe de 600.000 euros. Y los guanos llevan algo también del desalojo de un bien, creo que de dominio público, Galería Godoy. Bien, sí, hay también un desalojo de un bien de dominio público, y que se presentaron alegaciones que ya estuvo en el Pleno y que hay que ratificarlo de nuevo. ¿La Galería Godoy dónde estaba? Es que me suena, pero... La Galería Godoy es un patrimonio municipal al final de la calle César Manrique, intersección Rambla y Las Canarias, vale. Un suelo muy próximo a 5.000 metros, donde hay 3 viviendas, un taller de grabado y algunas inmovilizadas. Sí, ya sé. Eso se lo cedió en la época de que yo, como estoy todavía mayorcito, eso se lo cedió. Creo que eran 2 griegos, que eran los propietarios de esa casa, se lo dio al ayuntamiento de Tía, ¿no? En su una día. Cesión, no, una venta por 125 millones de pesetas. Efectivamente. Pero bueno, pero era una buena cesión, era barato en aquella época. Sí, lo que pretende el ayuntamiento es reconvertirlo en un espacio público para uso y disfrute de toda la vecindad del entorno, de los residentes y de los colectivos, y tener unas instalaciones pues que se necesitan en la zona, y como nos lo demandan y nos comprometimos con la ciudadanía de la zona, pues estamos tomando las medidas oportunas para poder recuperarlo. Por cierto, que algunas de las mociones que presenta, uno de ellos, no sé si es el grupo de Coalición Canaria o del Partido Popular, es la anulación del cobro también del recibo de la basura doméstica o subvención en tramos de hasta un 100% en función de la renta de la familia, y descuento del 70% en la basura industrial, digamos, para que lo entienda todo el mundo, a los hoteles. Pues no sé si ellos ya en los municipios que gobiernan han tomado esa iniciativa, para luego planteárselo al resto de los municipios que tomen esa iniciativa. Yo creo que estamos hablando de cometer ilegalidades, y cometer ilegalidades en estos tiempos no estamos dispuestos a ello. Los impuestos y las tasas son de obligado cumplimiento. Otra cosa diferente es que los municipios se pueda, con los baremos que están establecidos, aplicar unos mínimos o unos máximos, y en el caso del municipio de Tías están en los mínimos. Es decir, que usted, la petición esa que ha hecho la Federación Turística de Canarias, de que por favor no les cobren cosas, servicios que no están dando, no va a poder cumplirla. Si le hacemos caso a la Federación Turística de Canarias, también le tendré que hacer caso a los ciudadanos del municipio de Tías, con más razón que a los empresarios. Le tendré que quitar el impuesto y la tasa a todos esos ciudadanos del municipio de Tías que están en el ERTE, cobrando el 70% o el 60% y tarde. Eso es la pescadilla que se muerde la cola, va a ser difícil y complicado. Pedro. Bueno, alcalde, buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes. Yo supongo que el tema de las irregularidades no es en los tiempos que corren, sino siempre. Sí, por supuesto. A lo mejor fue un lapso, ¿eh? Pero estoy seguro que te refieres a cualquier momento, ¿no? Sí, así es, así es. El tema del tercer plan de modernización, alcalde, a mí me gustaría saber cómo está, y también el nuevo plan general, que también es uno de los objetivos principales. Yo entiendo, la verdad es que no entiendo muy bien en otros lugares, sé que ustedes sí tenían empeño en sacar esa nueva ordenación, pero yo creo que la pandemia ha sido el momento idóneo para ponernos al día con respecto a la planificación del territorio en lugares donde a lo mejor no lo tienen tan avanzado como ustedes, que sí lo tienen, ¿no? Bueno. Miren, el Plan General de Tías es del año 2005, no es de los más antiguos de la isla de Lanzarote. Hay algunos que todavía son aún más antiguos, pero miren, en este año, hoy 15 de marzo, se cumple un año de la pandemia del COVID, y
que la actividad ha disminuido en las corporaciones locales. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues hacer el trabajo interno para tener todo a punto cuando vuelva la normalidad turística. Y todos esperamos y deseamos que vuelva cuanto antes. En cuanto al tercer plan de modernización, lo iniciamos, el primer contacto fue el 3 de agosto del año 2019 con el sector empresarial y tomamos la iniciativa de poner en marcha el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen. Nos cogió el inicio de la pandemia, se nos demoraron los plazos para publicar para todas aquellas empresas que estuvieran interesadas. Publicamos, se acogieron 48 empresas. Estábamos preocupados porque ahora 48 empresas, como va esto de la pandemia y el COVID, va a ser difícil mantenerlo y se van a caer muchas de ellas. Les puedo decir que a día de hoy solo se han caído 3, se mantienen 45 iniciativas. El estudio de impacto medioambiental del tercer plan de modernización está publicado en el Boletín Oficial de Las Palmas y en el Boletín Oficial de la provincia. Estamos en el proceso de que se presenten alegaciones y además también la Consejería de Transición Ecológica le ha dado traslado a 15 administraciones públicas que también deben de opinar sobre el tercer plan de modernización del Ayuntamiento de Tías. Por lo tanto, va caminando, ya hemos celebrado una comisión de seguimiento y los próximos días estamos solicitando ya la segunda comisión de seguimiento. ¿Y qué proyecto destacaría de ese tercer plan que comentaba Pedro? Miren, ya le dije que hay 48 iniciativas presentadas, se han caído 3 y hay 45 iniciativas que se está cerrando los convenios. ¿Pero qué son? ¿Renovación de hoteles? Para no estar mencionando a nadie, sí. Mira, hay mucha reconversión de extrahotelero en hotelero, que es bueno, sí. Mucha reconversión de extrahotelero en hotelero. Hay algunos centros comerciales que también se han interesado y sobre todo también hay varias cuestiones de oferta complementaria. Vale. Varias iniciativas de oferta complementaria. Y también hay algunas propuestas municipales de suelos municipales. También lo hay para recuperar suelo que necesitamos para diferentes usos. Y paralelo a eso, también pusimos en marcha un pliego por un importe de 240.000 euros para adaptar el Plan General de Tías a la Ley del Suelo. En esta semana seguramente adjudicamos definitivamente, ya le hemos dado traslado, ya se ha abierto las plicas y demás, se presentaron en torno a 8 empresas, le hemos dado traslado para que justifiquen algunas cuestiones que queríamos aclarar y procederemos a la adjudicación. Además también hemos abierto el pliego de la adjudicación del Plan de Movilidad Urbano Sostenible del municipio de Tías, que llevamos un año que lo sacamos pero nos lo recurrieron. Tuvimos que resolver el recurso, ya tenemos el recurso resuelto del Colegio de Ingenieros y estamos en el proceso de adjudicar. Y lo último que nos ha surgido es lo que presentamos el viernes pasado, que en todo esto llegó el COVID, el tercer plan de modernización, se han podido acoger a él pues en torno a 150 empresas, sobre todo hoteleras y extrahoteleras de Puerto del Carmen y lo que es los grandes centros comerciales. Pero nos hemos dado cuenta que teníamos en torno, y digo teníamos porque algunas se quedarán en el camino, 1.400, 1.500 empresas del ocio, de todo el ocio que se genera en Puerto del Carmen, que no solo están las camas, sino de todo el ocio y diferentes propuestas. Ante eso surgió en el mes de agosto, con poco tiempo para presentar un buen proyecto, surgió una subvención a los planes de sostenibilidad turística de la Secretaría de Estado de Turismo, pero en el mes de agosto y solo nos dieron 15 días para presentar el documento, lo presentamos deprisa y corriendo, pero al final a Canarias le correspondían 2 planes y eligieron La Palma y Gran Canaria. A día de hoy tenemos ya redactado el plan de dinamización para la innovación y la calidad de la oferta complementaria de Puerto del Carmen, un plan cuantificado en torno a 12 millones de euros y queremos hacer una separata para presentarnos ahora en la segunda convocatoria a los planes de sostenibilidad en destino por un importe de 4 millones de euros y va a ser una experiencia piloto en el pueblo, en el casco de La Tiñosa. Dicho plan se lo presentamos a la corporación el viernes, pues ya le pusimos fecha hasta en 4 ocasiones, pero esto del nivel 4 no nos permitía reunirnos
y al final el viernes le dimos a todos los que quisieron enterarse, le dimos información de ello y ahora lo que pretendemos es seguir trabajando con ese borrador de documento con todo el sector empresarial, con los pequeños, con los autónomos, con los pequeños comercios, porque lo que pretendemos, además también hemos hecho el estudio a 3 empresas de 3 experiencias piloto de cómo es su situación y qué deben de hacer para reconvertirse y mejorar, y lo que pretendemos es pues hacerlo al resto de las empresas del municipio y en eso sí que puede colaborar el ayuntamiento para intentar paliar esta situación de crisis. José Juan, vamos a ver si puedes ser más breve en tu respuesta para poder hacerte algunas preguntas más rápidas. Yo voy rápido. Con respecto, hablaba antes de la fase 4, estamos en fase 2. Sí. Hemos visto que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife acaba de abrir instalaciones deportivas, eventos también se van a celebrar, parques infantiles e instalaciones municipales. Creo que ustedes incluso algo de esto... También mercadillo, ¿no? Sí, el mercadillo, lo que pasa es que en Puerto del Carmen el mercadillo está suspendido por el momento, ¿no? Pepe Juan, ¿para cuándo en Tía? Porque ustedes creo que incluso en uno de los plenos sí se trató el tema de las instalaciones y de los espectadores, creo también, ¿no? Vamos a ver, nosotros hemos ido abriendo a medida que hemos podido, con los medios propios que tenemos, ir procediendo a la desinfección. Por lo tanto, a día de hoy tenemos abierto parques infantiles, tenemos abierto parques biosaludables y tenemos abierto canchas deportivas al aire libre. Eso ya está abierto a día de hoy. Programación, la programación cultural, y juventud y fiestas y todo eso lo teníamos planificado. Teníamos planificado una serie de actos para la recta final de este mes de marzo y ya lo que es el mes de abril y mayo, si todo marcha bien y con normalidad. ¿Pero se va a poder celebrar encuentros en los polideportivos, por ejemplo? ¿Con público? Lo de público todavía no se lo puedo transmitir. Cuando lo tenga claro se lo transmitiré a día de hoy. Porque hemos hablado con su amigo Kiko. Oiga, y el Partido Popular, que es el responsable, pues se ve que no sabe o no tiene claro la idea. Es que el tema del público todavía no se ha tratado. Y no, pero que no se ha tratado. Al menos con este medio Kiko no ha querido hablar porque no sabe muy bien, yo creo que no quiere meter la pata, no sabe muy bien si la presidenta del Cabildo está por la labor de que se abra o no se abra. Lo que hay una presión total, sobre todo tanto en el aspecto deportivo, José Juan, como el cultural. Ustedes van a abrir el teatro, por ejemplo. Con independencia de la presión que haya en lo deportivo y en lo cultural, primero están los protocolos y la salud de la gente. Entonces, como eso lo tenemos claro, entonces, en la parte de Gran Canaria, José Juan, y en Tenerife no tienen en cuenta la autoridad de la salud de la gente, porque allí... Yo le vuelvo a repetir... Pues son más irresponsables que nosotros. Le vuelvo a repetir que es lo que hay. Sí, pero es que no tiene... El sector cultural, y yo no quiero hacerme portavoz de ello, lo que nadie me explica a mí, porque si me lo explica, yo le doy la razón, es por qué se puede celebrar en el Cuyá de Las Palmas actos culturales... A día de hoy, hay que especificarlo. En fase 4 a lo mejor hasta podemos plantear. Digo, en fase 2 nunca estaba prohibido. Si tú tomas las medidas... Sí, pero bueno, pero vamos a suponer que yo creo que para mí acertó el Cabildo de Lanzarote, que en fase 4, y como estaba el tema de la presión sanitaria, yo creo que fue acertada la medida que tomó el Cabildo. Pero igual que digo esto, digo lo contrario, estamos en fase 2, ¿por qué ya los cabildos... Mire, Jorge, se lo explico. Los presupuestos del año 20 del Ayuntamiento de Tías eran 27,5 millones. A día de hoy no hemos podido cerrar los presupuestos del año 21 y si lo cerramos con 24 millones de euros es un éxito. Por lo tanto, hay 3,5 millones de gastos que hay que quitarlos. A alguien se lo tenemos que quitar. Y a esto hay que añadir que los servicios sociales los tenemos desbordados. Los tenemos desbordados porque tenemos más de 600 familias que lo están pasando mal y que lo van a seguir pasando mal hasta tanto en cuanto se recupera la actividad turística. Entonces, si usted me pone a mí en una balanza entre hacer una fiesta y poder ayudar a la gente, le voy a seguir ayudando a la gente. Pero eso no, y voy a suspender la fiesta. Pero de todas maneras... No es lo mismo una fiesta que un evento cultural. La gente en la cultura trabaja y yo creo que se merecen esa consideración, que son currantes, que son trabajadores. Perdona, que yo lo veo de otra manera. Y el que está trabajando a lo mejor no tiene que ir a desbordarte los servicios sociales. A lo mejor piénselo. Miren. Tú que siempre lo planificas todo, piénselo de esa manera. Te lo digo. Pero de todas maneras, José Juan es el único político que hasta ahora a mí me ha contestado y ha dicho por lo menos por la razón que él tiene. Se podrá estar más a favor o en contra, pero por lo menos ha dado una razón. Es que y les digo la siguiente razón. Vuelvo a decir, parques infantiles, biosaludables, canchas deportivas,
abierto desde que hemos podido desinfectar y es lo que podemos mantener. La otra razón es que la actividad cultural, nosotros tenemos programados actos, pero a lo mejor no es lo que nos gustaría, a lo mejor no podemos tener una agenda de actos de 50 actos al mes, a lo mejor tengo que cerrar la agenda del mes con 20 actos de todas y cada una de las concejalías. Lo que no se puede hacer es duplicar una serie de actos cuando no tenemos los medios económicos para ello, tenemos que dar otras prioridades. Y la prioridad sí la tenemos clara, que los poquitos actos que se organicen van a ir con el protocolo correspondiente, por lo tanto ya el acto se está encareciendo porque hay que hacer y establecer un protocolo que antes no existía y lo vamos a hacer con producción propia, con lo local. Eso sí lo pueden tener claro. La instrucción que tiene la concejalía es aquí vamos a ir a lo local, ayudarle a los nuestros, al que más cerca tenemos. Es que decir lo contrario es engañarnos. ¿Por qué ayudamos a lo local? Pues lo que decía Pedro, si estamos ayudando a un local, pues un problema menos que nos estamos quitando, un problema que nos estamos quitando servicios sociales. Pepe, porque estamos colaborando. 20 eventos, son 20 personas menos que están yendo ahí a servicios sociales. Claro, pero eso lo estamos haciendo con y lo vamos a hacer con nuestra gente, porque no tenemos más margen de maniobra y nos gustaría, pero nuestro presupuesto está 3,5 millones menos, no en inversión, en gasto corriente. Así que hay que apretar el cinturón para rebasar el año y deseamos todos que más pronto que tarde empiece la reactivación turística, hombre, aún siendo conscientes de que va a empezar tímidamente y poquito a poco. Alcalde, Última entonces, pregunta. Buenas tardes. Entonces, digamos que la razón fundamentalmente es económica. Como hay poco dinero, pues hay que priorizar y entonces la cultura se deja para un segundo. Porque, por ejemplo, una obra de teatro o no sé, varios grupos de teatro que planifiquen en el teatro en Tía una serie de obras, eso simplemente es simplemente controlar el aforo con determinadas personas manteniendo la distancia, todo el mundo con su mascarilla, no es tan difícil de hacerlo. Sí, evidentemente tienes la infraestructura de tener a alguien controlando las entradas, etcétera, todo lo que lleva todo, y dinero fundamentalmente. Pero claro, decir que a la hora de priorizar la cultura es la que menos está, porque claro, al sector esto le va a sentar mal, pero yo entiendo que sea una prioridad yo no he dicho, de hecho, en el borrador de los presupuestos estamos hablando del mismo dinero. Bajamos 3,5 millones y estamos hablando del mismo dinero para la cultura, pero lo que sí digo es que nadie esté pensando que vamos a hacer eventos culturales con obras del exterior, con artistas del exterior, lo vamos a hacer con producción propia y las fiestas locales, si se pueden celebrar, será con producción propia, y la primera que estamos programando y tenemos programada es la fiesta San José Obrero en la Asomada, es la primera que nos toca. ¿Y cuándo es? ¿El 19? No, en mayo, el 1 de mayo, lo tenemos programado. Si Dios quiere y las circunstancias lo permiten, pues haremos 4, 5, 6 actos al aire libre, en las canchas deportivas, talleres con los chiquillos, pues cualquier cosa que sea factible. Y por cierto, felicidades por la apuesta por lo de aquí, que ya está bien. Que siempre pensamos en lo de fuera, cuando se puede traer algo de calidad de fuera, cuando sea el momento, pero ahora no. Y para eso está el Cabildo ahora. Ahora no. Para eso está el Cabildo. Ahora mismo es imposible. Para terminar, Pepe, el tema de, creo que, no sé todavía cómo está, el tema que leía una nota de prensa en relación... El Congreso de Hermes. Sí, el Congreso Hermes. ¿Qué es exactamente eso que aprobaron ustedes o presentaron el otro día? Esto es un congreso que se ha venido celebrando en los últimos años en la isla de Tenerife. Y pues aparecieron por el ayuntamiento en torno en el verano. Aparece una representante y nos solicita si que querían hacerlo en la isla de Lanzarote, les gustaría tener la sede en el municipio de Tía, y que era interesante porque estamos hablando de un congreso internacional de comunicación en España y Latinoamérica, donde participan 120 universidades de 19 países y que en principio podía moverse entre 275 y 375 personas. Nos pidieron nombres de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, le facilitamos todo y estuvimos hasta el último momento del jueves o viernes que hicimos la presentación, porque no sabíamos si seguíamos en el nivel 4, había que suspenderlo, y si bajábamos de nivel pues podíamos continuar. Se han inscrito para venir presencialmente a Lanzarote
si mal no recuerdo, en torno a 70, 80 personas, y el resto lo van a hacer online. Y aquí participa también el Cabildo. Esto está vinculado al cine, las artes visuales, las artes escénicas, y es importante por las conclusiones que se sacan y que se hable de la isla de Lanzarote. Y además, si tenemos la oportunidad que a finales de marzo, durante 7, 8 o 10 días, estén 60, 70, 80 personas, y consolidarlo para próximos años, porque es una alternativa también importante al turismo de sol y playa. Pues nada, pues vamos a ver, José Juan, a ver si hay suerte. Ahora me estaba mandando aquí un comunicado de Coalición Canaria, pero bueno, ya lo preguntaba, ya lo contestaba usted, el tema de la bonificación que pide Coalición Canaria, de bajar la tasa de la basura. Y no le he escuchado yo a Coalición Canaria en los municipios que ellos gobiernan tomar esa iniciativa. Entonces, usted sabe que estar en la oposición siempre es más fácil. ¿De qué hablamos? La demagogia es fácil y cuesta poco, pero hay que cumplir la normativa y los impuestos y las tasas. El margen de maniobra que tenemos en las corporaciones locales es entre unos índices, entre un mínimo y un máximo, y en el Ayuntamiento de Tías a día de hoy está en el mínimo. El problema de José Juan, donde va a estar, es que hay muchos hoteles y muchas personas, pero sobre todo negocios, pequeños negocios, que no van a tener dinero ni siquiera para poder pagar la tasa de la basura, ni otras tasas, ni otros impuestos. No, pero ahora tenemos la oportunidad que recurran a las subvenciones del Estado. El Estado ya ha decidido que hay para Canarias y Baleares un contorno de unos 1.000 millones para cada una de ellas, creo recordar. El Gobierno de Canarias también ha sacado varias líneas de subvención, e incluso para la planta hotelera y extrahotelera tiene una línea para pagar el IBI. Por lo tanto, es una ayuda importantísima para la planta hotelera y extrahotelera. Sí, no, para los que lleguen a tiempo, sí. Pero creo que para el IBI es una moratoria, alcalde, me parece. No. El IBI, el gobierno es a fondo perdido. Es a fondo perdido, el IBI es a fondo perdido, e incluso y luego otra línea que también va vinculada a los autónomos y a las pequeñas empresas, al igual que otra subvención que ha sacado el Cabildo. Nosotros podemos colaborar en subvenciones directas, nosotros lo tenemos difícil y complicado los ayuntamientos. ¿Podemos hacer cosas para reactivar cuanto antes la economía? Claro que lo estamos haciendo, pues mantener los servicios públicos y para a su vez poder poner en marcha y seguir reactivando el sector de la construcción. Y aunque no tengamos los presupuestos aprobados, ya hemos hecho 2 modificaciones vía decreto donde hemos incorporado 10 millones de euros de remanente para obra pública, y eso pues está en contratación, sacando expedientes en marcha y expedientes en proceso de adjudicación, y eso significa que en el año 21 vamos a invertir en torno a 10 millones de euros, y eso es importante para que el sector de la construcción y todo lo que está alrededor pueda también tirar de la economía hasta tanto en cuanto se reactive la actividad turística. Pues nada, José Juan, nos vamos. Por cierto, que su amiga Saray Rodríguez va a optar a ser la presidenta del Partido Popular en la isla de Lanzarote. ¿Qué le parece? Ya me hizo una pregunta al inicio y en esta última le digo lo mismo. Yo a ver si se había olvidado ya de la pregunta primera. Ya estaban olvidados ustedes en poco tiempo. Pero veo que usted en eso muy mal de memoria. Tiene reflejo, don José Juan. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, adiós. Saludos, buen día. ¿Qué le parece lo de Saray? ¿Una sorpresa como la de Pablo Iglesias? Estaba clara la respuesta de yo era a ver si se había olvidado, pero ya veo que no. Hombre, lo de Saray Rodríguez... ¿Pero tiene alguna opción? No, yo creo que ninguna, pero ahí a ella. Además, es una apuesta arriesgada porque es contra la presidenta del partido, diputada, alcaldesa, es decir, controla el partido en Arrecife, ordena y manda, y ahora mismo es, difícil de debatir, con lo cual... Pedro, que conoce bastante el Partido Popular por dentro. Sí, yo que soy del Partido Popular. Hombre, yo, desde mi punto de vista... La que estamos viendo, para la que no la conozca, es Saray Rodríguez. Yo creo que no solo en el Partido Popular, en cualquier partido, cuando hay más de un candidato y no es un candidato en el que todos están de acuerdo, sino hay reflexión interna, y en todos los partidos debería haber reflexión interna,
yo creo que es positivo. Ahora, es verdad que es una rival dura de batir, ¿eh? O sea, Astrid, porque evidentemente... Y ahora termino. Y además detrás de esto hay, Pedro, como todos sabemos, cierto resabio por lo que pasó en lo de los pactos, ¿no? Eso es lo que digo. No, el por los ayuntamiento, pactos solos no. No, pero eso fue sin lugar a dudas lo que hay detrás de la una cuestión fundamental. Es un reguero de cadáveres políticos. Yo lo que creo que en cualquier caso lo que quiere representar las personas que han animado seguramente a Saray Rodríguez a que se presente es sobre todo lo que ha dicho Pedro, toda esa gente que se ha quedado prácticamente fuera del partido, sin vida, sin vida, me refiero que son muertos o cadáveres, algunos dicen que cadáveres con mucha salud todavía, pero lo cierto es que Saray va a representar ese sector que no comparte y que está molesto con la política de Astrid Pérez. Luego hay otro sector más pequeño que está más molesto por el tema de los pactos de Astrid Pérez. Con el socialismo, con el PSOE, ¿no? Que tampoco le ha gustado. Y eso ha creado cierto número de personas, de afiliados, que no están nada de acuerdo con Astrid Pérez. Pero es verdad que a la hora después, como saben cómo son esos congresos, que al final ¿cuánta gente participa, Pedro, en las votaciones? Pues depende, pero 100, 150, 200, 120. Si estamos hablando del Partido Socialista, hasta 200. Ya normalmente la presidenta controla como mínimo el 70%, como mínimo. O sea, tampoco controla Recife también, que es la, digamos, ¿no? Como siempre, de la que tiene más. Y entonces antes era tía. Lo va a tener complicado, pero sí creo que lo que quiere hacer evidente esa candidatura es mostrar que hay una parte del partido, pequeña o no tan grande, pero que no está de acuerdo con las políticas. Que yo cuando decía lo de los pactos no me refería a una cuestión ideológica, a que la gente del PP esté descontenta con que se haya pactado con el socialismo, que también. Pero eso con el tiempo todo el mundo está encantado de estar gobernando. Eso con los socialistas, si no hay que verlo en Arrecife y en el Cabildo. Lo decía porque cuando se constituyen esos pactos, el ayuntamiento de Tía es el que se queda fuera de esa cuestión. Quisieron negociar aparte. No, claro, pero quisieron negociar aparte, pero ahí está la situación. Tuvieron que meter al que era el candidato del Partido Popular como director de que deporte, si tú eres la lideresa del partido transporte. Y tú decís, miren, yo voy a negociarlo todo porque creo que por aquí es por donde va a conseguir el partido mejor resultado, yo negocio esto, ¿te gusta a ti o no te gusta? Es que dejando el partido mayoritario en Tía en la oposición y va a pasar cosas de este tipo. ¿Tú crees que si Astrid Pérez le impone a Dolores Corujó la gran amistad que hay, entre otras cosas, por no hablar de intereses, que Tía también es para el PP, no se lo dan con un lacito? Mira, lo que saben, lo que estaban internas, en las reuniones internas, respiraron hondo cuando Pancho le dijo a Astrid Pérez que no se preocupara, que lo aceptaba. Que lo de Tía lo negociaba él. Ahí respiró Astrid porque se le iba a complicar las negociaciones, pero era evidente que si Astrid Pérez juega al todo o nada, tenía muchas posibilidades de haber cogido también Tía. Es verdad que no era fácil. De todas maneras, José Juan Cruz es el hombre, ha sido uno de los hombres más fuertes dentro del Partido Socialista. También ahí tuvo mucho que decir. Estaba deseoso por volver a la alcaldía. Y era evidente que si de alguna manera hubiera habido un pacto PSOE PP, eso no era aceptable en Tía, PSOE y PP, porque allí sí que ha habido un... No, se hubiera mantenido el PSOE en la oposición y el PP gobernando solo. Si se lo hubieran exigido, sería en el... Pero se equivocaron ellos mismos. Yo creo que eso sí lo podía haber conseguido Astrid, creo que lo hubiera conseguido, pero fue Francisco Perdomo, el anterior alcalde, el que cuenta desde la dirección del Partido Popular, fue así. Que dijo que tranquilo, que ellos se buscaban la vida. Y sus compañeros de grupo en Tía decían que ellos, de la casilla para arriba, como le dicen toda esta gente de Tía, hombre, entre ellos de la casilla para arriba, nosotros negociamos. Entre ellos hay gente inteligente como Saray, se supone, o Ramón Melián, por ejemplo, estaban en ese grupo. Otra cosa es que Astrid Pérez, dicen ahora los perjudicados, hombre, si sabía que tenía la sartén por el mango en el pacto a nivel del Cabildo y del Ayuntamiento de Arrecife, pues podía habernoslo dicho o presionado, ¿no? Pero bueno, agua pasada no mueve molino, ni uno bebe dos veces la misma agua de un río. Lo bueno que tiene esto es que se están jugando los garbanzos, la gente del PP, que es problema de ellos, que después ya, que gane quien quiera, que nosotros vamos a hacer igual. En cualquier caso es una apuesta valiente de Saray Rodríguez,
Vamos a ver si... Sí, sea un suicidio político o quedan algo más. Efectivamente. Ya veremos. Yo ya le pregunté eso en un chat interno y me contestó que era valentía. Valentía, vale. Como usted, don Valentín. Buenas tardes. Buenas tardes, don Valentín. Y también a don Pedro, Hasta menos el valiente, jueves, hasta el jueves. pero Martín. Nosotros regresamos mañana. Buenas tardes.